Hoy en Dos Cafés para Deportistas nos acompaña un hombre que ha vivido del deporte desde todos los ángulos posibles, desde jugador incluso olímpico, ahora entrenador, gestor también de un centro deportivo, está además súper implicado, por no decir que es el entrenador del primer equipo, del equipo más laureado del waterpolo masculino aquí en España, el Club Natación Athletic Barcelona. Y Fran Fernández Miranda, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Con ganas de charlar, tío, tengo muchas ganas porque todavía no había venido un jugador de waterpolo o exjugador de waterpolo y ahora entrenador. Espero que con ganas de pasarlo bien por aquí. Hola Javi, pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí, vamos a tirarnos a la piscina. Total. Y a ver lo que sale, ¿no? Te lo tengo que preguntar, o sea, ¿de dónde nace el waterpolo en ti? Porque no es un deporte habitual, sí que es verdad que, ostras, de vez en cuando se habla algún chaval, ostras, natación, luego waterpolo, pero en tu caso, Fran. Pues es pura casualidad. Mi madre, que es de Angola, que no había visto una piscina en su vida, cuando nos mudamos a donde somos, que somos de Tres Cantos, de Madrid, había una piscina y quería que sus hijos aprendieran a nadar, para quedarse tranquila cuando nos hiciéramos más mayores y no fuéramos de vacaciones, ¿no? Ya le da un poco de pánico al agua. Vale. Y así tontamente empezamos en una instalación, que casualmente se fundó un club, que le dijeron a mi hermano, que es 2 años mayor, si quería formar parte de esa escuela deportiva, y mi hermano dijo que íbamos 2 en el paquete. Yo era tan pequeño que me dijeron, es que es muy pequeño. Pero al final de la presión, pues entré dentro del club deportivo, que empecé nada, con 6 añitos a intentar jugar al waterpolo. Y aquí estoy. Y la pelota era más grande que tú. La pelota con las 2 manos, la cogida, que es una de las normas que no se puede en waterpolo, era la única manera. Ok. Molto bene. Y a día de hoy, Fran, ¿cómo te describes? ¿Como exjugador? ¿Como entrenador? ¿Como amante del waterpolo? ¿Cómo te describes tú, tío? Pues si tiene que ver con el deporte, es entrenador de waterpolo, que es mi actual profesión. Es verdad que tengo un largo bagaje como jugador de waterpolo, una etapa que fue muy feliz pero que terminó, y que ahora empieza otra que me apasiona, que me encanta, que abrazo con mucha ilusión, y que encima tengo la suerte de poder dirigir el mejor club, el club donde he crecido como deportista, como persona, y ahora empezar a caminar como entrenador. Así que entrenador de waterpolo. Me encanta. Además, venimos de que este mismo fin de semana, ya para empezar, para estrenarte en el banquillo, ya primera copita, consolidando step by step, que en tu caso, lo decíamos, fuera micros, tenéis la presión de ganar. O sea, al final venís con un récord histórico de ligas, me parece como casi abusivo, tío. Sí, a ver, uno sabe dónde se mete, ¿no? Eso sí. Y al final me gusta estar en este club, me gusta esa manera que tiene de pensar. Yo creo que compartimos ADN porque he crecido aquí, me he desarrollado, y por lo tanto la palabra ganar ya no es solo eso, sino es mejorar, es estar en la búsqueda constante, ¿no? de ser la mejor versión de cada uno, de que el club siga creciendo, de que los deportistas estén en la mejor institución que pueden estar. Entonces tenemos muchos desafíos que van más allá solo de ganar. Lo que está claro que en el deporte va de ganar, y que en un club como el Barceloneta, con esta historia reciente que tiene, pues se va a medir mucho los resultados que hagamos. Me encantaría empezar hablando de esta transición, ¿no? Del agua al banquillo. ¿Cómo la has vivido? Porque intuyo que esto no sale de la noche a la mañana. Vamos a ver si doy respuesta a tu pregunta. Primero hay una parte que es la personal, que creo que han sufrido más las personas que me rodean y no tanto yo, porque no eres consciente. Pero es un gran cambio, ¿no? Que uno tiene que transitar, y que no es fácil, porque al final uno se identifica con lo que es un jugador de waterpolo, te cambia la manera con quién te relacionas, qué haces en el día a día, y no es fácil. Ahora bien, yo tengo la suerte que a mí me gusta el waterpolo, que esa transición ya estaba preparado para hacerla, porque sabía que quería ser entrenador, y que el club me dio la oportunidad de seguir. Siempre me dijo, queremos que sigas en el club, hagas lo que hagas, ponte donde quieras, pero tienes que estar dentro. Entonces he tenido la suerte que el entrenador me abrió la puerta a su staff, y que he podido, pues como se dice, picar, ¿no? Un poquito, aprender, me ha dado mucha libertad, he trabajado con las categorías inferiores, he podido conocer más lo que es el club desde otro punto, y ahora tener una visión completa
sé lo que es el alto rendimiento, sé lo que son las categorías inferiores, sé lo que es el club como a nivel social, y ahora pues me toca poner el pie en el acelerador, poner mi manera y mi pasión para, como bien he dicho, seguir ayudando al club, ¿no? O sea, fue un cambio natural, con lo que conlleva, que no es fácil, pero estoy encantado. Estando en el club de tu vida, vamos a decirlo así, pasando de jugador a entrenador del primer equipo en 2 temporadas, 2-3 temporadas prácticamente, intuyo que es bastante probable que haya alguien dentro del equipo con el que antes compartías vestuario como jugador. Así es. No sé si pasa o no pasa, intuyo que sí que pasa. ¿Cómo lo has gestionado? Porque intuyo que no debe ser fácil de primeras, porque la relación cambia absolutamente. Mira, sin ir más lejos, el capitán, fuimos compañeros de piso. Cuando él llegó hace 11 años, tenía una petición de sus padres que era que no viniera solo. Y ya puedes acceder a la newsletter del podcast de 2 Cafés para Deportista. 1, es totalmente gratis. 2, simplemente por entrar a la newsletter que tienes en el enlace de la descripción, te voy a enviar al momento una guía totalmente gratuita de los mejores suplementos para deportistas, cómo tomarlos, en qué situaciones y toda la pesca. Así que sepas que puedes acceder ya. Cada sábado a las 10 de la mañana hablaremos un poquito de los puntos claves del capítulo, del podcast que hayamos tenido esta semana, contenido complementario, libros, pelis que te puedan ayudar a mejorar y mejorar tanto como deportista como también a los nutris y profesionales de la nutrición, que sé que me escucháis muchas veces. Seguimos con el capítulo de hoy. Entonces, pues yo en ese momento vivía solo y vivimos juntos, hicimos una relación fantástica que seguimos teniendo, y que tengo la suerte que siento que él va a ser el primero que va a estar apoyando esta decisión del club de ponerme como entrenador. Siento que está muy activo y capitaneando con ese liderazgo. Por lo tanto, tengo otros compañeros, excompañeros, que son mis jugadores. Y te puedo decir que a día de hoy tengo la suerte de que ellos están conmigo, o que siento que están conmigo, que son los primeros que quieren que esto funcione, que tenga éxito, y estamos en el mismo barco. Al final yo soy los que me importan las personas, que la jerarquía entrenador-jugador, bueno, no sé si tiene que haber, pero no llamaría jerarquía. Al final yo soy el responsable de que los jugadores jueguen bien, de que como colectivo funcionemos y sabemos diferenciar. Lógicamente ya no te vas con ellos, ya las celebraciones de los títulos, que bueno, van 2, pero ya vas en otro, total. Tienes que coger otra dirección. Claro. Pero bueno, es normal y lo llamo bien, de momento lo llamo bien. Bueno, Fran, te tengo que decir, desde fuera y sin estar ahí dentro, pero que propiamente tus antiguos compañeros de equipo, ¿no? Estén apoyando tanto este barco, ¿no? Quiere decir que, ostras, claramente dentro de la estructura de equipo, cuando estabas de jugador, generabas buen ambiente, por eso eras como figura clave, ¿no? Dentro del equipo, y que incluso digan, ostras, ahora da el salto a entrenador, que la filosofía que tenías en ese momento, pues que también la acabas trasladando, o sea, me parece top. O sea, que ya no solo el cuerpo técnico o la directiva del club diga, Fran, quédate porque eres un bicho, sino que los propios jugadores también se involucren, ¿no? en la estructura, que me parece quizá una de las cosas más complicadas realmente, porque son los con los que bebías el día a día del entreno. Sin duda, a ver, un vestuario tiene su propia gestión, ¿no? Y lógicamente las personas que no encajan salen, porque son expulsadas de una manera o de otra, y los que son queridos, los que son respetados, al final están por aceptación, ¿no? Yo sí que puedo decir que me he sentido una persona que dentro de los diferentes equipos que he estado y selecciones, pues me he sentido una persona querida, y que, bueno, con los años, por mi manera de ser, pues la gente siempre ha tenido facilidad. Yo siempre digo, cuando viajo, es que parezco un embajador, porque la gente me recibe, me acoge, ¿no? ¿Es gratuito? No, es porque al final cuando viene gente de fuera, porque claro, vienen extranjeros todos los años, yo me pongo en su piel, me considero una persona empática, siempre me dicen, Fran, es que tú eres una persona como generosa y muy sacrificada por el equipo. Entonces, lo que yo soy lo he trasladado como jugador
Y lo que he sido como jugador no tiene por qué cambiar como entrenador, porque sigo viéndolo igual. Sigo pensando en la importancia del grupo, sigo pensando en que somos personas, no son solo jugadores de waterpolo, son personas. Y es la gestión que quiero hacer, y de momento nos está funcionando, y es que no estoy pensando si va a dejar de funcionar. Es que creo que es la manera de cómo vamos a tener éxito. Ok, me gusta, me parece súper interesante, e incluso si nos está escuchando algún entrenador o entrenadora, bueno, que puede coger ideas, ahí abro debate. Me encantaría hablar un poquito del inicio, ¿no? De tu carrera como jugador, luego ya pasaremos a hablar más de tu etapa actual, de filosofía más específicamente, aunque ya me has ido adelantando cositas y me encanta. Me encantaría preguntarte primero sobre un recuerdo que tú tengas, quizá el recuerdo que tú recuerdas con más cariño, más importante, más espectacular de tu carrera deportiva como jugador. Sí, a ver, elegir uno es complicado porque hay 3 o 4 que te marcan. El primero sería cuando cambié de Madrid por Barcelona, ¿no? La ilusión el primer año fue todo nuevo, una maravilla. Lógicamente, conseguir la Copa de Europa con el Barceloneta fue un logro enorme por cómo lo hicimos y con quién lo hicimos. Disputar unos Juegos Olímpicos, que ha sido la ignición, lo que ha hecho que yo soñara, o que yo esté aquí es por eso, porque yo tenía un sueño, y fue fantástico. Y luego de los éxitos deportivos que se han ido acumulando casi en efecto dominó, y es lo menos importante. Me quedo con momentos, con sensaciones, con compañeros y con experiencias. Al final es lo que te llevas. El palmarés está allí, pero créeme que eso luego no vale, ¿no? Podría decir que en Tokio nos quedamos a las puertas de una medalla olímpica, y en ese momento te escuece, pero luego con los años te das cuenta que uno no es lo que ha ganado, uno es el legado que deja y la memoria que deja en sus excompañeros, en las personas que siguen el waterpolo, en los propios deportistas jóvenes que hay en el club o fuera de él, ¿no? Antes de seguir con el podcast, te recuerdo que si quieres mejorar tu rendimiento, darle un pasito más allá a tu nutrición y evidentemente explotar salud, composición corporal y evidentemente tu rendimiento, puedes reservar una llamada gratuita con nosotros en el enlace de abajo en la descripción, y nos cuentas tu caso, nos explicas tus objetivos, qué te gustaría conseguir, y nos ponemos a trabajar en tu nutrición para que explotes al máximo. Así que nada, deportista, te vemos ahí y le damos muchísima caña a tu nutrición. Seguimos con el podcast. Y yo me he ido muy tranquilo. Además, fíjate que una pregunta que me han hecho muchas veces es que a la que salí de la selección consiguió ser campeona del mundo. Me decían, oye, ¿no te da como rabia que justo cuando te has ido? Digo, ¿yo rabia de qué? O sea, mi etapa ha terminado y yo era el primero que estaba, se me caían las lágrimas porque sé el trabajo que hay detrás de personas que realmente quiero, que han sido compañeros, David, que es el seleccionador, Felipe, Alberto, todos los jugadores del club y los que no son del club, con los que he compartido vivencias. Yo sentía mucha felicidad por ellos, ¿no? Así que, bueno, volviendo a tu pregunta, que me he ido por los cerros de Úbeda, me quedo con esos momentos clave de la carrera, que fue llegar aquí, ser campeón de Europa con el club, que se ha conseguido solo una vez en toda la historia, y conseguir mi sueño de infancia, que son disputar los Juegos Olímpicos. Te voy a preguntar un poquito sobre este sueño que tú tenías cuando eras chiquitín, de ir a los Juegos, porque es un sueño que en muchos deportes lo tenéis cuando ya empezáis a tener un cierto nivel dentro del deporte, ¿no? Y la aspiración muchas veces, además de vamos a por una Copa de Europa, vamos a por un Mundial, es un Mundial sí, pero es que los Juegos es que tienen algo ahí, ¿no? ¿Qué sentiste la primera vez que os clasificáis y vas a los Juegos? ¿Fue Río? ¿Primera vez? Fue Río, sí. Y fue Río después de un preolímpico terrible. O sea, terrible. Claro, es un sueño muy grande. Es un sueño que no se consigue todos los días. Los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Pero no solo es que se disputen cada 4 años, es que tienes que estar entre los mejores de tu país. Y no solo eso, sino de los mejores de tu posición. Entonces, fíjate, si empezamos a acotar, completamente, solo unos pocos privilegiados, por decirlo de alguna manera, tienen la suerte de representar a su país en los Juegos Olímpicos. Y parecía que se nos iba de las manos,
porque en el preolímpico fue llegar y perdimos con Holanda, un rival de menor entidad, y todo eso lo complicó, así, fue terrible, pero lo conseguimos y tuvimos una grandísima felicidad cuando ganamos el día de cuartos, que nos aseguraba la plaza. Fue mucha felicidad. Es verdad que luego esto no es una decisión como en los concursos, que es sí o no, ¿no? O el pulsador. Eso es algo que tú ya vas viendo, que formas parte del equipo, etcétera, etcétera, y que más o menos estás dentro de los planes. Ahora, la última semana también vas sufriendo de no lesionarte, de que no te ningún golpe. Eso te iba a decir. Y el día ya que te metes en el avión y dices, ahora sí que sí, lo único que puede pasar es que se caiga el avión, sientes una grandísima satisfacción y sobre todo una gran emoción cuando sales el primer día al partido, ¿no? Sales del túnel de vestuarios, el momento del himno nacional. Si tienes la suerte de tener ahí, en mi caso estaba mi hermano, estaba mi madre, los familiares también de los compañeros, te vienen muchos momentos a la mente y es muy emocionante, sí. Quiero que te sitúes en ese momento, ¿no? Primer partido de los Juegos, de tus primeros Juegos ahí en Río, todos en la línea de portería y empieza el partido. Quiero que nos cuentes qué pensaste. No sé si te acuerdas. ¿Qué sentiste? ¿O qué emociones te atraen ahora, tío? Al deportista, el momento que más paz le da es cuando empieza el partido. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos que tienes se te van. Porque ya te vas a la parte, digamos, operativa del juego. Ya estás en qué tienes que hacer, en el plan de partido, ¿no? Y es el momento que más te relajas. Los peores son los momentos de antes de que empiece a jugar. Total. Porque te haces un montón de preguntas, cómo va a salir, a ver si voy a estar bien, a ver si voy a estar a la altura del evento. Entonces, está el famoso gusanillo ese que es adictivo, a veces te quiere matar y otras veces es adictivo. Tiene muchas, ¿cómo se dice?, incongruencias el deporte, ¿no? Pero sí, cuando empieza el partido te relajas y ya casi va todo del tirón, ¿eh? Ya empieza la competición, ya te olvidas. El primer partido es el más difícil. Ya a partir de allí ya le pillas el gusanillo, ya el truquillo, ¿no? a todo. Y luego, pues hasta que no llegan los cuartos de final, dentro de lo que cabe, se puede manejar, ¿no? Y sí, sobre todo la competición fue bastante bien. Íbamos ganando, perdimos el primer partido, pero fuimos ganando, y hasta que no llegan los cuartos, que empieza la gente ya con las quinielas a ver quién nos toca en el otro lado, los cruces, digamos que es cuesta abajo. Intuyo que también en esa altura ya la exposición mediática también sube mucho más, la presión ya no solo vosotros, sino que España en global está más atenta, ¿no? Me da la sensación, y esto te voy a preguntar también, spoiler, un poquito qué opinas, ¿no? Siendo, por desgracia, porque a mí personalmente me encanta ver de vez en cuando puedo y cuando lo dan, a veces el waterpolo, porque estáis chalados, ya te lo digo de primeras, estáis loquísimos, porque se reparten una de palos históricos dentro del agua. Pero claro, hay muchas veces que no se habla del waterpolo, que no se expone al waterpolo, ¿no? Y quizás solo se muestra en momentos muy puntuales. ¿Cómo lo vives tú ahora como entrenador y antes como jugador? Siempre he dicho que al final tenemos lo que somos. Y a veces digo, vamos a ponernos en el espectador. ¿Cuánto tiempo consumís otros deportes? Para mí el waterpolo es un deporte precioso, de ver en directo especialmente. En televisión se necesita que haya una buena producción, pero es un deporte muy bonito. Entonces entiendo que el waterpolo pues va dando saltos como la oca de 4 en 4, ¿no? Y hay que aceptarlo. Tenemos que trabajar para mejorarlo, pero cuando llegan los Juegos Olímpicos, en vez de pensar que solo vienen los Juegos Olímpicos, pensemos que por lo menos en los Juegos Olímpicos estamos allí. Y que siempre nos pone la presión de que España, ¿no? Por la famosa medalla de oro y de plata que consiguieron esta generación maravillosa que hubo en los años 90, pues siempre dicen, en el waterpolo una medalla. Por suerte este año la han conseguido las chicas y de oro. Sí. El masculino está caliente, yo sé que pronto tiene que caer, pero tenemos que aceptarlo, y a mí no me molesta, es... bueno, son 15 días de gloria, 15 días que nos encanta que vengan los periodistas a preguntarnos y darle pues esa visibilidad a nuestro deporte cuando toca. Fran, tío, tú además has tenido la peculiaridad de que has vivido
uno de los Juegos Olímpicos más random que ha habido en la historia, ¿no? Primero que tenía que ser un año, luego cambia, tal. Eso quiere decir que es un año más en el que tú has de estar a tope y en el que quizá ya vas con la cabeza de me tengo que preparar, no me tengo que lesionar, ¿no? Y son los Juegos de Tokio. ¿Qué diferencias, además de evidentemente el COVID, ¿no? Y de todo lo que eso implica, notaste entre Río, tus primeros Juegos, a Tokio? Ya habías cumplido tu primer sueño, repites el sueño. ¿Qué diferencias hay? ¿Lo vives diferente? ¿No lo vives diferente? Ahí la relación con la gente intuyo que es muy diferente también. La primera diferencia la has dicho tú, que es las circunstancias en las que se celebraron los Juegos Olímpicos. Yo tengo que decir que es suerte que se pudieron celebrar. Totalmente. Porque decimos, que no había gente, qué pena. Y digo, ya, la pena es que no se hubiesen hecho. Y al final se hizo un grandísimo esfuerzo porque no fue fácil. Y eso nos cambió la vida. Nos cambió la vida, créeme. Seguramente si se hubiesen celebrado cuando tocaban, pues a lo mejor mi carrera deportiva hubiese terminado antes, porque ya había unos planes. O sea que al final todo lo retrasó un año o incluso 2. Han pasado muchas cosas. Lo que es puramente los Juegos Olímpicos, claro, los meses antes fueron terribles. Tú imagínate estar viviendo sin tener contacto con nadie fuera del círculo. PCR para arriba, PCR para abajo, fue terrible. Y sobre todo los días de antes con un miedo casi que no quería salir de casa. Claro. ¿No? Porque o sea, eso fue difícil. Fue aterrizar en Tokio enseguida, más PCRs, controles todos los días, de nuevo controles de saliva. Entonces siempre con el miedo que te lo podías perder, de que había estado trabajando muchos años y que no estaba bajo nuestro control. Sí es cierto que desde el punto de vista deportivo la selección venía muy fuerte. Si hubiese sido un año antes, creo que llegábamos incluso mejor en comparación al resto, porque había selecciones que estaban en una crisis. Entonces como que tuvieron un año de margen para intentar corregir. Sin ir más lejos, Grecia fue subcampeona olímpica y el año de antes estaba casi muerta, ¿no? Nosotros fuimos competitivos y nos quedamos muy cerca. No nos podemos reprochar nada, pero creo que se nos escapó una medalla, sí. Mirando en retrospectiva, entre Río, Tokio, ¿qué fue más especial para ti? El estar cerquita de la medalla, en ese caso, con todo lo que eso implicaba, todo el esfuerzo, toda la presión, y se consigue ir y resultáis ser muy competitivos, o los primeros. Pues me quedo con los segundos, porque al final en los Juegos Olímpicos hay diferentes tipos de deportistas. Están los que quieren ir, y una vez ya estás convocado, ya aterrizas, ya estás, ya le pones el sello en el pasaporte. Y luego los verdaderos Juegos Olímpicos, bajo mi punto de vista, es estar en el ajo. Porque créeme que al final, con el paso de los días, hay gente que va saliendo, pero tú cuando estás ahí en la pomada, te ven diferente, ¿eh? Total. Cuando te quedas fuera en cuartos de final, pasas a ser un don nadie, no tiene ningún sentido estar allí y es difícil. Lo bueno es estar ahí vivo, ¿no? Con el sueño despierto, porque además el waterpolo empieza el primer día y termina el último. Totalmente. O sea que no es cuestión de 3 días. Por lo tanto, ves muchas caras, hay gente que viene y se va, gente que viene más tarde, pero nosotros estamos desde el principio hasta el final. Somos teloneros y somos los que recogemos la basura, ¿no? Y estar vivos hasta el último segundo es fascinante. En Río es la novedad, pero como todo, la novedad, tú abres el regalo y en el segundo 2 dices, vale, ya está, ¿no? Total. Entonces, lo bonito no es conseguir, ¿no? Yo escuchaba Emilio Duro, que es da unos speeches muy interesantes, me hace mucha gracia, y me ha salido, y decía que el perro no es feliz cuando come, el perro es feliz cuando le estás preparando la comida. Y esto pasa en la vida. Al final, tú disfrutas cuando estás en ese proceso y dices que la estamos liando, que podemos conseguir, ¿no? Así que fuimos felices mientras duró, no se consiguió, y ahora entonces la llama sigue viva para los que han cogido el testigo, que en París no pudieron, pero que estoy seguro que en Los Ángeles volverán a estar ahí como... Y que en tu caso, una de las tareas que la tienes
quizá no directa, pero bastante indirecta, es que en tu equipo hay varios de los que van a participar de esa selección, ¿no? Me encantaría hacerte una pregunta más como deportista, porque hemos hablado de estos juegos, hemos hablado de momentos muy bonitos, pero me encantaría que nos comentaras algún momento, ¿no? Una derrota o algún momento que hayas tenido tú dentro del deporte que te ha enseñado casi más que una victoria específicamente. Bien, es que todo el mundo ve lo bonito, ¿no? Siempre se saca Por eso el te lo éxito. pregunto. Pero claro, el éxito no existe sin no diría fracaso, pero sin momentos más amargos que forman parte de la historia y que me gustan. Al final, yo siempre me voy a ir al origen. Vengo de un club donde la primera portería la cogimos de una piscina abandonada. Un club pequeño, perdíamos de 30 goles los primeros partidos. Luego di salto al Canoe, que era un club de Madrid que era, digamos, el más potente. Y el primer año descendimos. Tenía 16 años y viví la cruda realidad de un descenso. Estuve 2 años, conseguimos ascender, luego llegué al Barceloneta. Llegué a un Barceloneta que no es el de ahora. Vivió un cambio importante, salieron muchos jugadores que eran internacionales y empezamos a construir con un equipo joven. Claro, donde estamos ahora está años luz de lo que éramos. He vivido derrotas, he vivido descartes de la selección en el último minuto, ¿no? Cuando te hacen mucha ilusión. Las lesiones, por suerte he tenido una, pero que tiene mucha relación con lo que me pasa hoy en día, que es dirijo un centro de salud, soy fisioterapeuta, que ya era fisioterapeuta por aquí ese entonces, pero tenía 32 o 33 años y entonces me empecé a hacer preguntas, ¿no? Si resulta que esa lesión, que fueron 6 semanas, no fue nada del otro mundo, pero si iba a ser el mismo, o cómo me iban a ver, si iba a ser el final de mi carrera, te haces muchas preguntas. Fíjate que al final lo más amargo no es perder, no es perder. Perder forma parte del juego. Es no estar contento contigo mismo o no rendir todo lo que quieres, estar en un año que a lo mejor no juegas tanto o como te gustaría, ¿no? Eso yo creo que es lo más difícil para la vida de un deportista. Y luego la transición al final de la carrera tampoco es fácil, que se habla poco y que nadie tiene culpa tampoco. Hay gente que dice, no, es que los deportistas, yo cuando veo a la gente viendo fútbol en la tele, no creo que digan, no, venga, saca para que tengan un final feliz y que aunque perdamos la Champions, no, la gente, y es deporte, la gente quiere que su equipo gane. Por lo tanto, sí que ha sido difícil el final porque te estás despidiendo de algo que te gusta, pero más allá de eso, es que no me puedo quejar, porque es que todo lo que me ha pasado por algo, todo te lleva a un sitio y soy afortunado de estar donde estoy. Fran, gracias por compartirlo, porque creo que es muy interesante y estoy convencido de que va a hacer pensar a mucha gente, que al final es lo que busco con la charla de hoy, que la gente piense un poquito, que de vez en cuando está bien, ¿no? Que una charlita está bien para escuchar y pensar un poquito. Has comentado un detalle que además me encanta porque justo quería tirar hacia el entrenador y antes viene esta parte de transición, ¿no? Este final de la carrera. Y en tu caso, no comentas, eres fisio, estás dirigiendo un centro, se está acabando tu carrera deportiva, se estaba acabando porque tú ya te lo veías, porque jugabas menos. ¿Qué señales había ahí de decir se me está acabando? Al final, todo club se tiene que preparar en esa transición. Salen unos, entran otros y en ese proceso del medio estás preparando a los que van a pasar a asumir el rol de los jugadores que se van. O sea, tiene sentido. Entonces, claro que con los años vas perdiendo importancia dentro del equipo. Hay un antes y un después, que es cuando deja la selección. Yo después de Tokio ya termina mi etapa con la selección, entonces ya te quedas solo en el club y eso ya te empieza a posicionar. Ya lo sabía, era evidente. Entonces ya en el club hay un cambio de entrenador y a ese entrenador pues, le encomiendan la misión de preparar el equipo para los próximos años. Al final mi papel era de soporte, era de jugador veterano, más de vestuario, pero ya no me llenaba tanto, el sacrificio es muy grande, ¿no? Porque al final yo soy de entrenar
al máximo. Me considero un profesional. Con los años te haces más profesional aún. Tú conoces más a tu cuerpo, sabes que lo tienes que cuidar más porque ya no tienes 20 años. Y ya me sabía poco. El entrenador me pidió seguir un año más porque justo se había retirado Dani Pinedo, que era el portero, un portero histórico, 41 años, un papel muy importante dentro del club y de la selección, y como que perder 2 jugadores el mismo año iba a ser demasiado golpe para el grupo, y el entrenador me pidió alargar un año más, que lo hice encantado, que lo disfruté, pero sí es verdad que me pasé 3-4 meses sin jugar los partidos importantes en Copa de Europa, sin jugar la Copa del Rey, y entonces ya ahí me empezaba a pesar. Fíjate que me quedé con ganas de jugar un año más, ¿no? Me había llegado algún rumorcito, oye, ¿te gustarías de ir a otro equipo? Lógicamente hubiese sido demasiado atrevido cambiar, porque ya tenía mi carrera hecha en el club, tenía mi empresa dentro del club y mi proyecto de continuación como entrenador dentro del club. Pero bueno, sí me quedé con ese sabor de que espinita, ¿no? El final de los últimos, especialmente el último año, fue menos de lo que me hubiese gustado. Esto precisamente lo he escuchado de otros jugadores que justo en la última etapa, ¿no? Decir yo venía de jugar todo lo importante y ahora, justo esos partidos que te generan tanta adrenalina, ¿no? Tanto chute, de los partidos clave donde te estás jugando mucho, es como, jolín, sácame, ¿no? Quiero estar ahí, y vas teniendo menos protagonismo, y a la vez es como intuyo, ¿no? Que dices, lo entiendo, pero quiero, ¿no? No sé, ¿cómo se vive ese balance? Pues ahí depende mucho del jugador y de la persona, y dónde te pongas. En mi caso, como siempre he dicho, me considero un jugador de equipo. Yo sí he podido dar buen resultado, es porque al final he tenido grandísimos compañeros y yo he hecho mi trabajo. Y el equipo ha tenido éxito, y por lo tanto se ha visto mi trabajo como compensado, ¿no? O ha brillado porque estaban buenos equipos con buenos compañeros. Pero me debo al equipo. Entonces, si el entrenador me pide que siga, yo voy a seguir en las condiciones que él quiera y en el rol que él me diga. Yo lo he aceptado. Y al final cambias. Ahora mi objetivo podía ser jugar X y tener un papel, pero también es muy importante el otro. Entonces, completamente. Siempre y cuando los entrenadores o los clubes sean sinceros con los deportistas, que le expliquen cuál va a ser el rol que va a desempeñar, uno lo puede elegir o no. Pero hay que ser claro, tiene que estar encima de la mesa. Y a partir de allí podrá ser más o menos difícil, pero también te digo, estamos para servir, ¿no? Completamente. Hay una cosa preciosa de tu figura, ¿no? Y es que es tan reciente tu carrera como deportista, que llevarlo en este caso a la posición de entrenador, desde mi punto de vista tengo el contacto de nada del agua, ¿no? Prácticamente. ¿Qué valores, qué puntos clave de tu trayectoria como jugador estás llevando 100%, incluso como pilares básicos de tu figura ahora como entrenador? Pues te lo resumiría en 3, creo, que es primero es el compromiso, es el sacrificio, constancia, y luego el trabajo en equipo. Y ahí ya englobo la solidaridad y sobre todo a poner siempre el equipo por encima del individuo. Digamos, para no perdernos en valores, que hay muchos, pero estos son muy importantes. Todo equipo tiene que haber disciplina también, disciplina. Si se alinea en esto, ya podemos soñar con cualquier cosa. No hay que olvidar, en el deporte, todos los que tengo han sido los mejores de su generación y han sido los mejores de sus clubes de origen y son muy buenos. Si dejamos que entre la individualidad, que entre el ego, se empieza ya a complicar la gestión. Completamente. Entonces, hay que acertar mucho con los jugadores que uno tiene, que encajan en el club, que encajan en la filosofía. Y estos valores que te comparto, pues creo que están dentro de los estatutos y del día a día del club. Por lo tanto, es casi un match, ¿no? Como se dice. Completamente. Tú esto,
por entender, ¿no? Porque me parece fascinante, además estrenándote como coach ahí a tope del primer equipo, me parece brutal, ¿no? Tenerte aquí para charlar de esto. ¿Transmites? En plan, modo charla, en plan, estas van a ser las bases, vamos a trabajar así. ¿Cómo fue ese primer día de pillar el rol? Ese primer día de decir, mierda, antes estaba como de segundo, ahora ya, tío, o sea, ahora ya todo depende de ti, entre comillas, ¿no? He tenido la suerte que no he entrado como entrenador interino, ¿no? Eso que dicen, oye, hay una destitución y te ponen y tienes pues horas, ¿no? Caos, ¿eh? No me ha pasado, he tenido todo el verano también para... Realmente me venía preparando, no te voy a engañar. Yo el día que dejé de jugar me venía preparando para el día que me saliera la oportunidad. No pensaba que sería tan pronto en el Barceloneta. Agradezco que haya sido ahora, también te digo, para no tener que esperar más. Totalmente. Porque me va la marcha. Pero sí que el primer mensaje fue muy claro. Y el día que empezamos lo quería compartir con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar el mismo idioma. Y al final... tenemos que ser claros y las cosas que pasen pues tendrán un nombre y un apellido y las podremos hablar, pero si no los alineamos te gobierna el caos y hay muchas cosas que gestionar como para encima cada uno dispare para un lado diferente. Totalmente. O sea, vamos todos en la misma dirección, creo que tenemos todos el mismo objetivo y creo que están comprando, no es el discurso, es que no es un discurso, es que es nuestra filosofía y la gente la tiene que interiorizar, se la tiene que grabar a fuego y si conseguimos que la gente no se salga de este camino, pues va a ser un año que vamos a disfrutar y realmente estoy disfrutando porque cuando ves que lo están llevando a cabo, que lo están aceptando, cuando hablas con ellos, lo que te transmiten de qué es lo que también buscan del equipo, es fácil. Claro, lógicamente me he sentado con todos, no con todos, no he tenido tiempo, pero sí que siento que tengo un perfil de equipo donde los jugadores les gusta pertenecer a algo más grande que al yo, ¿no? Va de nosotros, es un deporte de equipo. Totalmente. Y sobre todo ya no es el equipo, es el Barceloneta, que también eso nos da una responsabilidad y tener un sentimiento de pertenencia de que pertenezco a algo mucho más grande que a mí mismo. Has hablado de exigencia, de compromiso, de caña, ¿no? Vamos para simplificarlo, ¿no? Tengo que barrerte para casa. Como nutricionista, ¿qué importancia tiene en tu equipo el cuidar esta alimentación, la parte de composición corporal que en vuestro caso también es importante, incluso es bastante diferente entre posiciones? Cuéntame un poquito cómo lo trabajáis eso dentro del club. Pues bien, hablemos del entrenamiento invisible, ¿no? Por favor. Imagino que lo manejarás mucho mejor que yo. He tenido la suerte de conocer muchos profesionales de la salud en estos 6 años del centro y al final mi centro está hecho para eso, para cuidar a las personas y nos encanta el deporte, nos encanta el alto rendimiento, nos gusta trabajar con deportistas. Ahora estoy ahí pues no entre misa y replicando, ¿no? O sea, pero es muy importante. O sea, el deportista se tiene que cuidar. Pero ¿qué pasa? Y que veo que muchas veces el deportista piensa que esa responsabilidad le toca al club. Sí, ¿eh? Y no es así. El deportista, el club le puede dar herramientas, se las puede facilitar, pero es el deportista el que tiene que cuidar de sí mismo. Es el que tiene que llegar de revista al entrenamiento, a la competición, al inicio de la temporada. Entonces, no puede delegar esa responsabilidad en terceros. En el sentido de, no, a mí me tienen que pagar el nutricionista, me tienen que pagar esto. A ver, somos waterpolo, no somos el fútbol, no tenemos la estructura que puede tener un gran club de fútbol, pero tenemos una estructura bastante competente. Yo sí que creo en el descanso, creo en el factor mental, ¿no? Que Hablaremos de eso. Para mí es vital. En la nutrición, que mucha gente piensa que come bien, ¿no? Incluso yo, pero claro, es que la nutrición va mucho más allá. Es apasionante. Yo ahí más no me meto porque no quiero faltar a nadie, pero me parece fascinante y para rendir al final tú le tienes que echar buena gasolina a tu cuerpo. Entonces, sí que creo, y para mí
el descanso forma parte de su rendimiento, la alimentación forma parte de su rendimiento, el que los jugadores tengan un espacio donde prepararse mentalmente, que es uno de los grandes olvidados también, ¿no? La parte psíquica, lo hagan. Y en eso no tengo, a mí si hay que quitar horas de entrenamiento para que se dediquen a otras cosas, no soy el primero, o sea, no soy pionero, pero créeme que al final me gusta estar rodeado de profesionales de la salud y del rendimiento. ¿Cómo gestionáis ahora en el club y en tu equipo directamente la parte de la composición corporal? Cuando hablo a veces con entrenadores fuera de podcast que no había tenido el privilegio directamente de traerlos aquí, de engañaros para traeros aquí, es broma. Hay algunos, ¿no?, cuerpos técnicos que meten multas, otros que no, otros que meten mucha presión, otros que les da un poquito más igual. No sé si tenéis un control, si los revisáis mucho o tenéis ya, pues en plan, cada uno que se revise. ¿Cómo trabajáis un poquito esta parte? Nosotros tenemos la suerte que al tener tantos jugadores en la selección, la suerte entre comillas, detrás está el CAR de Sant Cugat, con su equipo de profesionales, la doctora Vicky Pons, que no sé si la conoces. Conozco. O sea, yo a todo el equipo de por ahí. Y digo, más no se puede pedir, ¿eh? Que siempre han estado ayudando y eran ellos los responsables de hacer los seguimientos, las antropometrías, que hacían, pues depende del año, más o menos, las revisiones médicas siempre se han hecho desde allí. Una pelea que tengo, que quiero conseguir, y ya que tenemos los recursos, es que eso se haga desde el club, para tener un control mucho más cercano, a pesar de que en el CAR siempre nos han ayudado y nos han facilitado, es decir, no es una queja ni ninguna crítica, pero sí que a veces perdemos ese control. Y no lo hemos podido hacer porque no hemos tenido la estructura. Claro. Como para, ¿no? Entonces tenemos que terminar de darle forma. Es algo que todavía no hemos conseguido y ya estamos en octubre. Dentro de poco estamos con los turrones. Total. Entonces ahí sí que esto es mi responsabilidad, de poder organizarlo, de poder hablarlo con el club y de que nos den pues unos pequeños recursos para poder llevarlo a cabo. Como yo lo veo, a veces cuando lo hace todo el mundo o se pone porque sí, no es bueno. No, claro. Yo soy de los que creo que lo tienen que hacer la gente que realmente necesita esta ayuda o que quiere hacerlo. Y es ahí donde, oye, ¿quieres? Vamos con ello. Porque si no, es como, esto es por norma, yo no lo quiero hacer. La gente no se compromete. En la nutrición, por mucho que te obliguen, si tú no estás convencido, eso no va a tener éxito. Y eso es una opinión, ¿eh? No quiero decir, para mí es una opinión, tú lo sabes mejor que yo pero estás aquí para opinar tú, o sea, yo quiero tu opinión, o sea, eso es lo que busco. Y al final, pues también a veces hay que ayudarles a que vean que lo necesitan. Entonces, ahí estamos. Yo no voy a perseguir a nadie, no es mi estilo, no voy a ser perro policía y sí que quiero que me vean como una persona que les puede facilitar mejorar su rendimiento. Muy top, te charlaremos. Incluso porque yo al final también he asesorado a clubs de implementar toda esta estructura y demás, o sea que si queréis algún tipo de ya charlaremos sin problema. Hay un detalle que a mí me parece una movida que yo no querría tener nunca como entrenador, y es la gestión de quién juega y quién no juega. Y te tengo que preguntar, porque en tu caso además que hay parte de vínculo emocional con ciertos jugadores, ¿cómo se vive el tener que decir a una persona tú juegas y tú no? ¿Cómo balanceas, sobre todo una persona que juega muchos minutos, pero cómo mantienes a la persona que juega pocos minutos y quizá es más jovencilla? Porque quizá una persona muy experimentada entiende y ya tiene esa madurez mental de entender que quizá su rol en el equipo es un poquito diferente, ¿no? Pero ¿cómo es esa gestión? Porque a mí me parece una auténtica locura. Comunicación. Vale. Yo creo que esa es la palabra. Yo me considero un entrenador novato, quiero decir, tengo mucho que aprender pero poniéndome en la piel de mi última etapa y viendo que yo tengo una plantilla de 16 jugadores, pueden jugar 14 todos los partidos, hay 2 que se van a quedar fuera. Lógicamente la plantilla no está hecho
así a voleo, ¿no? No son los cromos de Panini que te tocan, sino que ya la tenemos configurada de una manera con unos jugadores que van a tener más peso, unos jugadores que están se tienen que desarrollar y unos que están entrando, ¿no? Entonces cada uno tiene que saber cuál es su sitio, pero eso es mi deber como entrenador, de decirles, oye, ¿cuál es tu posición dentro del equipo? Vamos a rotar, tenemos muchos partidos, tenemos mucha competición, van a haber, ojalá pocas, pero lesiones, y todos van a tener oportunidades. Entonces, mi deber no es solo ganar este año todo lo que juguemos, no. O sea, es prepararnos para el futuro, es desarrollar jugadores. Entonces, dentro de todo ese popurrí, ahí está la magia, ¿no? No mía, sino del club, de mi staff, de poder acertar con lo que necesita cada uno y sabemos perfectamente que habrá jugadores que juegan menos o que van a perder importancia respecto al año pasado o que van a jugar de diferente manera. Pero claro, yo siempre digo, no es Fran Fernández el que toma las decisiones, sino es el entrenador. Entonces lo hago pensando en el bien del grupo y me puedo equivocar, y hay partidos que pasan circunstancias que se te escapan, expulsan a un jugador y tienes que reajustar, y esa es la magia. Yo lo veo como es una partida, ¿no? Salseo ahí. Y yo, pues es que no lo hago por fastidiar a nadie. Ojalá todos me lo pongan difícil todos los viernes, hagan un rendimiento que yo me tenga que partir los cuernos, y como decía, ¿no?, Mourinho en la prensa de nombres, ya tiran las monedas al aire para vacilar a un periodista que se quejaba de los cambios. Oye, que corran y al final jugarán los que mejor estén y los que mejor encajen en el sistema. La temporada es larga. Habéis empezado ahora con unas primeras compes, la liga es larga, luego puede haber parte de selecciones ya más cercanas al verano, incluso entre medio. Es posible que algún jugador en algún momento esté muy enchufado y en algún momento desconecta. ¿Cómo es un poquito ese trato con el jugador, o incluso tú de compañero a compañero? Porque ahora todavía como primer entrenador quizás no te lo has encontrado tanto, pero de compañero a compañero quizás sí que te lo has encontrado, ¿no? ¿Cómo tienes pensado afrontar, o incluso cómo has llegado a charlar con un compañero que se desconecta un poco? La temporada es larguísima, tú lo has dicho. Son muchos meses, son muchos partidos. Por suerte este año hay una tregua, una pequeña tregua, que no hay tanta carga. Y hay que entender que el jugador es imposible que esté en su rendimiento pico todo el año. O sea, es casi utópico. Que ojalá sí, robot, ¿sabes? Claro, no. Pero por eso es lo bueno de un equipo, y eso es lo que vamos a tener que ser capaces de identificar, ¿no? Y pues, oye, estos jugadores están mejor, pues vamos a jugar de esta manera. Este jugador estamos teniendo dificultad y es un jugador clave, pues buscar alternativas. Que yo lo veo todo como no como un juego, pero es que todo puede pasar, y ahí es donde nos van a poner a los entrenadores, ¿no?, al staff, a prueba. Que venga lo que tenga, ya estamos viviendo, ya estamos tratando con lesiones, pero lo veo todo como una oportunidad. Minutos que unos no tienen, por H por B los van a tener otros, y les van a ayudar a crecer. Nos hemos ido de estas a Ferencváros, y uno de nuestros jugadores pues ha quedado porque su mujer estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo. Un jugador se tuvo que volver por motivos familiares, uno estaba lesionado. Es que eso es la vida del deporte. Es que hay que convivir con ello, ¿no? Por lo tanto, cuando uno no está, rápido le tienes que quitar el precinto a otro y decirle, te toca, ¿no? Es el momento. Digo que hay alguno que está esperando como un toro, estando así en el banquillo con la mano. Eso pasa. Ahora giro y la gente noto la presión, que me están clavando la mirada, todo el mundo se está levantando, y tírame, ¿no? O sea, ahora estamos viviendo un momento dulce. Como entrenador, me gusta tenerlos todos enchufados. Me parece brutal, porque al final el hecho de tener a los jugadores, ¿no?, muy enchufados, currándoselo mucho para jugar, ¿no?, sobre todo los que quizá en este momento tienen menos protagonismo, porque los otros de arriba quizá lo están haciendo mejor o tienen un papel más importante. Eso también al final va a meter presión también a los de arriba para que vayan mejorando, y al final es todo un ciclo, ¿no?, que se va retroalimentando, y mientras hay una relación sana dentro de todo el equipo, pues brutal. El waterpolo, tú mismo decías, ¿no? En los 90 se venían ganando medallas y brutales. Hay una peli además muy épica, la de 42 segundos, además es muy guay.
película española, actorazos, en plan muy, muy chula. ¿Cómo crees que ha cambiado el waterpolo en estos últimos años, desde los 90 hasta ahora, por ejemplo? Si nos fijamos en el deporte en sí, el deporte es mucho más dinámico. Las posesiones son más cortas, ahora han acortado el campo, estamos estrenando un nuevo reglamento. Ha mejorado, sí. El waterpolo es muy diferente. Antes era todo, pero por el reglamento. En todos los deportes evolucionan. Ahora Duplantis salta que un poco más iba a llegar a, ¿no? Sí, como el Red Bull, a estratosfera. Total. Pues nuestro deporte sí que ha sufrido variaciones. En cuanto a nivel, creo que también es más profesional. Creo que el perfil de deportista ha cambiado. Antiguamente eran unos deportistas, pero terribles, terribles en el sentido de lo buenos que eran, dedicación total. Ahora creo que también tienen más inquietudes. Muchos de ellos, aparte de ser grandísimos deportistas, pues estudian, incluso alguno hace prácticas, ¿no? Te hablo, esto en nuestro club, que es lo que conozco, y los compañeros que he tenido. Y es lo que puedo decir. Tampoco conozco a jugadores, pero no, eran otros tiempos. El deporte era diferente. Creo que también los clubes han profesionalizado más aún dentro de lo que es nuestro deporte. Y queremos seguir avanzando. Queremos algún día tener más espacio dentro de la televisión, que haya más gente que quiera jugar, pero tenemos un hándicap, que es no hay tantas piscinas como campos de fútbol. En todos los colegios no puede coger y tirar una pelota y ponerte a jugar, porque no, pero sí que también viendo el deporte en general, ahora pues podemos ver los partidos en streaming. Completamente. Antiguamente pues veías uno que lo daban en televisión española cuando podían, porque se han equivocado casi. Entonces se está también evolucionando, dejando que entren las nuevas tecnologías, y siempre vas a querer más. Ahora, también hay que mirar atrás y ver dónde estamos. Hemos mejorado. Claro, ahora muy probablemente han llegado hasta aquí los más frikis del deporte, los más fieles al podcast y los más frikis del waterpolo. Y es muy probable que nos esté escuchando algún joven o alguna joven que juega waterpolo y dice: Fran, ¿se puede vivir del waterpolo? Hay muchos que viven, que son afortunados. Hay muchos otros que lo hacen por amor al arte, con mucha pasión, y que seguramente no les sea recíproca, ¿no? La entrega y la dedicación con lo que les devuelve a nivel, digamos, monetario. Como experiencia seguro que sí, pero me atrevo a decir que para vivir del waterpolo son unos pocos que están pues en un alto nivel. Los que están en la selección, lógicamente, son unos afortunados, en el sentido de que aparte pues tienen becas, significa que también están en grandes clubes donde pueden tener mejores salarios y que se pueden dedicar a vivir del waterpolo, que es una típica pregunta que mucha gente que desconoce el deporte dice: pero tú vives de esto, piensa que es un hobby. No, muchos nos dedicamos. Esa es una manera con la que llevamos pan, ¿no? a nuestras casas, y vivimos de esto. Pero digo, es que somos afortunados, porque el waterpolo ha habido diferentes crisis, y con Felipe Perrone, ¿no? Muchas veces hablamos: oye, qué suerte hemos tenido de haber podido dedicar toda nuestra carrera a esto y vivir de esto. Ojalá hubiese más gente, hubiese más clubes con condiciones de profesionalizar aún más, pero no es fácil. A veces nosotros queremos castigar a los clubes de que este no invierte, pero es que tienen que lidiar con muchos problemas y que no es fácil. Ahora, les puedo decir a estos jóvenes que está en su mano. Lo que está claro es que ni en el waterpolo ni en la vida nadie regala nada. Si tú quieres poder vivir de esto, pues tendrás que destacar, tendrás que dedicarte y tendrás que tener un pelín de suerte. Ahora bien, si no sale,
te has llevado otras cosas que te van a servir para el resto de tu vida o de tus desafíos profesionales y personales. Así que yo me digo, hay que vivir sin esperar nada a cambio. En plan de, es que estoy haciendo esto y no tengo una devolución inmediata. No. Esto hay que picar piedra, hay que ser constante y no sabes si algún día te vuelve. Relacionado un poquito con esto, me encantaría hacerte 2 preguntas. La primera es, si miras atrás, de toda tu carrera hasta ahora, tanto como entrenador como jugador, ¿qué es lo que te hace estar más orgulloso de lo que has hecho, logrado, vivido? Pues, sobre todo, es que mis excompañeros, incluso que del mundo del waterpolo, me reconozca por una buena persona, un buen deportista y que les he contagiado pues unos valores que me gusta que han reconocido mi manera de jugar, ¿no? Eso es lo mejor. Irte habiendo dejado pues una buena sensación y incluso un buen legado. Eso es bonito, ¿no? El sentir el respeto, el haber hecho grandes amistades personales, incluso profesionales, el tener la puerta abierta en muchos sitios. Pues, cuando hablo de sitios no hablo hablo pues bueno, de poder hablar con la federación y con una persona que te pueda ayudar, que te cojan el teléfono, que te digan en qué te podemos ayudar. Eso es fantástico. Yo me quedo con eso. Cada uno que decida. Sí, es que es bonito. También que mi propio club me haya dejado las puertas abiertas y me hayan puesto, ¿no? Un papel en blanco. Oye, ¿dónde te ves? Decide, ¿no? Totalmente, eso. Que confíen en mí y que me siento como, ¿no? En casa, ¿no? Me siento en casa, sí. Antes has comentado una cosa al inicio y es el palmarés está muy bien, pero se queda ahí, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un montón de ligas, estamos hablando de Copas de Europa, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Una pregunta que sabía que caería. El éxito depende de qué estemos hablando, ¿no? Si hablamos de lo profesional, si hablamos de lo personal. Pero creo que está muy ligado a ser feliz con lo que haces y poder hacer lo que te hace feliz. En sentirte realizado, en poder despertarte todas las mañanas con ganas de vivir. Va por ahí. Me pierdo todos los días que a veces mi pareja me dice, ¿dónde vas? Y digo, es que te van a empezar el día, ¿no? En no tener que mirar el reloj por si estás trabajando. Para mí, yo vivo. O sea, mi trabajo es vivir, ¿no? Hago algo que me encanta. Entonces, para mí eso es el éxito. Es estar detrás de algo. Pero estar detrás de algo viéndolo cerca, ¿no? Ver que, si me digo, es el horizonte que es caprichoso porque vas hacia él, ¿no? Y cuanto más te acercas, se aleja a la misma velocidad. Pero te impulsa ir detrás de él, ¿no? Y poder marcarte esas pequeñas metas que te van ¿no? impulsando, que te estimulan, ¿no? A mí tiene mucho que ver el éxito con los proyectos y el poder ir avanzando detrás de ellos. ¿Qué es lo que te impulsa hoy? ¿Cuáles son tus objetivos para esta temporada, para las próximas temporadas? Tanto a nivel profesional como quizá personal, ¿eh? O sea, lo que tú nos quieras contar. Lo dije el otro día,
A mí una vez el director deportivo me preguntó, tú, Fran, ¿dónde te ves? Todavía era jugador, ¿eh? Ok. ¿Dónde te ves dentro de unos años? Mi respuesta fue, no es donde me veo, es lo que quiero. Y yo quiero que el Barcelona sea el mejor club del mundo, ¿no? Entonces eso va más allá de ganar. Va de construir una estructura y un club donde se formen grandísimos deportistas, ya no solo que lleguen al primer equipo, sino que puedan emigrar a cualquier otro club, que el club esté en disposición de competir, de tú a tú con los mejores, que todo el mundo desee venir a jugar al Barceloneta, que el Barceloneta sea reconocido no solo a nivel local y nacional, sino a nivel europeo, que ya es, y a nivel mundial, y que siga creciendo, ¿no? Eso es lo que me gustaría a mí. Y lógicamente todo es más fácil cuando el primer equipo tiene grandes jugadores, cuando el primer equipo consigue grandes éxitos deportivos. Eso te posiciona en el mundo. Claro que quiero volver a ganar una Copa Europa, y no una, ganar unas cuantas, ¿no? Poner al club en disposición de ser candidato todos los años a ganar, de que todos los mejores jugadores quieran venir, de que el club forme jugadores y que los podamos subir a la cantera. Yo que soy muy ambicioso, a mí me das a pedir total. Y lo pido todo. Claro. Pero es que, o sea, me dirás, es que estás soñando. Bueno, pero es un sueño que creo que se puede hacer realidad. ¿Cuándo? No es cuestión de mañana. Vamos a dejar pasar el tiempo, trabajemos y el tiempo dirá cuándo es. Pero a mí hay gente en el club que seguro ya me odia, ¿no? Porque yo reconozco que soy pesado. Soy pesado, soy un enfermizo perfeccionista, también me trabajo para cambiar, pero siempre les digo, oye, que no es personal, ¿eh? Es que quiero que estemos todos aquí remando con 2 remos y además con 3, ¿no? Okay. Sí, eso es lo que me impulsa a mí, el hacer mejor el club, el seguir ganando y el seguir creciendo también profesionalmente, ¿no? Fran, hemos hablado de un montón de cosas. Para acabar, siempre hago una cosa al final que normalmente intento no avisaros para que no te la prepares demasiado, y es que me puedas lanzar tú mismo una pregunta, de lo que quieras. Así que, vía libre, y voy a intentar responder lo mejor que pueda. Yo la pregunta que te voy a hacer, y te la voy a devolver, tiene que ver con el éxito, ¿no? Es decir, ¿qué es para ti el éxito? Es verdad que en el deporte el éxito muchas veces se ve con el logro, con el resultado final, y por eso te decía que el éxito también depende cómo lo veas, porque no es lo mismo el éxito para una persona que tiene las de ganar. Imagínate, hablemos de tenis, ¿no? Pues el caraz es ganar, pero a lo mejor para un tenista de menor ranking es pasar la primera ronda, ¿no? Entonces, me gustaría saber para ti qué es el éxito, ya a título tanto personal como a título profesional. A nivel personal, para mí el éxito es el momento en el que yo me siento orgulloso de lo que he hecho, independientemente de la fase, ¿no? De decir, yo me he propuesto un reto y el camino de llegar ahí, digo, ole, porque luego puede salir o no, ¿no? O sea, las hostias llegan. Y creo que ya me he llevado varias. Y mira que soy chiquitín todavía. Pero el hecho de decir pero el currazo que te pegaste ahí y decir yo estuve ahí dándolo, ¿no? Es el estar orgulloso de eso. Yo creo que a día de hoy es una de las cosas que... Y te diría éxito y ser feliz, porque para mí va muy de la mano, ¿no? Y hablo... Y hay veces que a mis amigos de vez en cuando, random, les digo, ¿eres feliz? Y entonces se me queda, ay, tío, eres un perro, ¿cómo me preguntas esto? Estamos aquí tomando algo tranquilamente, ¿no? Pero es algo que yo me pregunto de vez en cuando, ¿no? ¿Eres feliz? Y va relacionado con el éxito, ¿no? ¿Tienes éxito? Para mí el éxito es ser feliz, un poquito va muy de la mano. Y es un poquito esto, ¿no? El estar orgulloso, satisfecho de que me podrían morir hoy y decir estoy satisfecho con lo que he hecho. Que evidentemente quiero vivir yo 103 para ser tricentenario, ¿no? Casi, pero... Ojalá. Claro, pero para mí es un poquito esto, ¿no? El estar orgulloso del camino. Y lo puedo decir ahora
porque hace 2 años, incluso te diría que año y medio, era full foco en resultado. Full foco en resultado. Y yo también me lo tuve que trabajar porque era como un... Tío, pero tú te lo has currado y no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Y iba un poquito por aquí. A nivel profesional, como ambiciones o cosas que me gustaría conseguir, para mí una de las cosas que a mí me molaría es que, bueno, este centro, incluso, bueno, probablemente espero que se me quede pequeño, ¿no? Pero que el centro sea claramente de referencia en nutrición deportiva. Digo Barcelona porque creo que Barcelona es una de las cunas del deporte, tanto a nivel Cataluña como a nivel nacional, pero que claramente sea un centro de referencia, ya no solo para el deportista, sino para el nutricionista que se quiere formar en nutrición deportiva, ¿no? Aquí vienen muchos profesionales a formarse con nosotros, a hacer prácticas y luchan casi por nota para venir aquí, y esto es real. Sí. Entonces, el hecho de ser un centro que realmente te digas nutrición deportiva, vamos aquí porque tenemos ahí los profesionales que nos van a ayudar, para mí eso sería un gran logro profesional, ¿no? De decir vamos a por ello, y sobre todo con un enfoque en la práctica, ¿no? En lo que realmente necesita el deportista o en lo que realmente necesita el profesional, porque tú decías algo que me ha encantado, o sea, me ha encantado, ¿no? Decir sí la nutrición es muy importante cuando el deportista quiere, ¿no? Y en la medida que necesita. Entonces, creo que eso es la clave, ¿no? Porque la nutri es muy importante, el descanso, el entreno, sí, pero adaptado a ese jugador, adaptado a esa persona, adaptado a esa situación, y creo que es ahí donde está la magia de hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, el estar satisfecho conmigo mismo y, bueno, sí, tirando de ego, ser un sitio de referencia y marcar huella dentro de la nutrición deportiva. Y si me das una última pregunta, ya para conectar de emprendedor a emprendedor, ¿no? Completamente. Ahí tenemos nuestros lazos. ¿Cuál ha sido lo más bonito de emprender y cuál ha sido, digamos, la parte más amarga o la más sufrida que la hay del hecho de poner en marcha este centro que lleva tu nombre, ¿no? Y que seguramente tenga más sudor y lágrimas también? Sí, completamente, tiene sudor y lágrimas, o sea, real. Yo creo que lo más sacrificado para mí ha sido la parte económica, sin ningún tipo de duda. O sea, al final ha sido como pico pala siempre, de decir debo dinero por todas partes y es como remar y sobre todo al inicio, ¿no? De dices, ostras, tú estás como autónomo, tal, no sé qué, y de golpe te calientas, haces todo esto y es como mierda, pero claro, o sea, es que la facturación que tenía ahí y la que mañana he de tener es 3 o 4 veces más, ¿no? De golpe y decir, no llego y estar ahí, ¿no? Y remar en el tú solo, ¿no? Que muchas veces es como tú lo gestionas contigo mismo, ¿no? Luego sí que estoy contento de ir pudiéndome rodear de buen equipo y de buen entorno luego que acompaña, ¿no? En este proceso. Yo creo que la parte que a mí me agobia más y que al final me hace ser también muy ambicioso es esta parte económica, ¿no? Porque siempre desde muy chiquitín he tenido que yo decir, quiero esto, pues me lo trabajo para llegar ahí, ¿no? Y luego yo creo que no sé, como parte bonita o parte con la que estoy satisfecho, yo creo que sería un poquito el dar vida a esto, yo creo. Porque estamos en un momento en el que yo lo digo mucho y cuando formo a mis nutris se lo digo, que la nutrición online está de moda. Pero que está muy bien. Y yo trabajo con muchos deportistas online. Pero me gusta abogar por el presencial. Porque hay muchas cosas que en el presencial ganas que no tienes en el online. Sí. Desde el te toco, te miro, este face to face, el conectar, el motivar, al final son detalles, ¿no? Pero yo creo que la capacidad de conexión y la capacidad de generar cambio, cuando es de forma presencial, marca la diferencia. Entonces, bueno, estoy en un mood de dejar huella quizá en esto y la verdad que muy orgulloso del centro en este sentido de decir es calentada histórica, yo lo reconozco, con todo eso en mi entorno lo digo, ¿no? Pero buscando esta presencialidad para apoyar a lo que realmente creo que puede explotar más el deportista, así que
jugando un poquito en eso. Hay que soñar en grande siempre. Total, es el primer siempre, paso. de calentada en calentada. Sí. Señor Fran, hemos hablado de un montón de cositas. Por mi parte, no sé si quieres añadir alguna cosita más. La mejor forma de hacerlo es que yo os diga a todos que nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo. Y Fran, si te has quedado con algo o quieres despedirte tú mismo, la cámara es tuya. Puedes despedir, decir lo que quieras y a partir de aquí a jugar. Espero no haber aburrido a nadie. Seguro que no. Aquí ha salido algo en crudo, sin estar preparado, desde las entrañas, con todo el amor y generosidad del mundo. Y que nada, que el waterpolo os está esperando. Para los que lo conozcáis, ya sabéis lo que es. Para los nuevos, asomaros un día por las piscinas del Barceloneta. Seréis bienvenidos. Que es un deporte fantástico, divertido. El que tenga hijos e hijas, que los dejen allí, que es una buena escuela de vida y de valores. Y que nada, que gracias por vuestra atención y que ya sabéis, cualquier problema de nutrición, con Javi.